Muy buenas amigos. Es posible que al pensar en la agricultura china muchos la asociéis al arroz o incluso al trigo con el que se suelen elaborar los fideos. Pero hoy en día la producción de estos dos tipos de grano es superada por la del maíz, que llegó a 220 millones de toneladas en el año 2016. Es más, China ya es el segundo productor mundial de maíz por detrás de los Estados Unidos y con una amplia ventaja sobre Brasil y la Unión Europea, en tercer y cuarto puesto respectivamente. Toda esa producción se concentra sobre todo en el noreste del país, pero las imágenes que estamos viendo corresponden a las afueras de un pueblo de la China central, donde abundan otra serie de cultivos no tan conocidos en Occidente, como las raíces de loto, de las que ya hablé en otro vídeo. Sin embargo, aquí los granjeros también aprovechan para plantar maíz y en las tardes de agosto y septiembre, cuando el sol ya no calienta tanto, acuden a sus pequeños campos de cultivo para cosechar las mazorcas, desgranarlas y dejarlas secar. La mayoría ya cuenta con máquinas más o menos avanzadas para ayudarles en estas tareas, pero siempre queda algo de trabajo manual que puede servir como excusa para organizar una pequeña reunión familiar. El primer registro de cultivo de maíz en la historia china nos lleva al año 1531 y señala a la provincia de Guangxi, situada al sur del país. Para mediados del siglo XVII, esta gramínea ya estaba presente en 10 provincias y en los siguientes 50 años se extendió a otras 6. Sin embargo, el maíz no se cultivaría a gran escala hasta comienzos del siglo XX. En el año 1900, un tal Luo Chenyu introdujo nuevas semillas procedentes de Europa y América, además de diversas técnicas modernas para su producción. En 1931 se empezó a trabajar con semillas estadounidenses e incluso se contrataron expertos asesores del país norteamericano. Estas semillas fueron mezcladas con las locales con el fin de crear variedades adecuadas para los diferentes climas y terrenos de China. No obstante, las dificultades de los campesinos en tiempos de guerra impidieron que el cultivo de esta planta avanzase y habría que esperar hasta los años 50, tras la fundación de la Nueva China, para que se extendiesen nuevas y exitosas variedades híbridas. Ahora bien, lo que realmente ha hecho que el maíz supere al arroz y al trigo en producción es el cambio en los hábitos alimenticios de los chinos en las últimas décadas. Pero no porque los chinos se hayan vuelto locos por los nachos, sino porque el consumo de carne de cerdo, la más popular del país, ha crecido muchísimo y el maíz constituye un importante pilar en la dieta de nuestros compañeros porcinos. Es más, mientras que en el año 1940 2/3 del maíz de China se utilizaban como comida para las personas, hoy en día el 60% se emplea para alimentar a animales y menos de un 10% acaba en los estómagos humanos. Entre estos productos alimenticios consumidos en la actualidad están los fideos, el pan y las galletas y dulces de maíz, además del aceite y el alcohol obtenido de su fermentación y destilación. Pero también es habitual ver puestos en la calle en los que se ofrecen mazorcas asadas o cocidas al vapor. Bueno, y también se emplea para elaborar el famoso glutamato monosódico, el cual es casi tan indispensable como la sal para la mayoría de hogares y restaurantes de este país. Por otra parte, en China se utiliza cada vez más maíz para producir biocombustibles y poder reducir el uso de aquellos de origen fósil, en otro intento más por promover un desarrollo más respetuoso con el medio ambiente. Eso es todo por mi parte, espero que el vídeo os haya resultado interesante y si es así os invito a que le deis un me gusta y os suscribáis al canal, de modo que no os perdáis la siguiente entrega. Muchas gracias y hasta la próxima.